Excelente día a todos. Para iniciar, me gustaría darles la bienvenida a este espacio formativo y presentarles a los maestros que hoy nos acompañan, iniciando por la maestra Idalí López Ávila, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. el maestro Lorenzo Francisco Pedro Hola, buenas noches, compañeros. y un servidor, Roque Martín Reyes Rodríguez. Y bien, damos inicio a nuestro análisis de hoy, donde nos centraremos en los saldos y desafíos de la reforma educativa. Maestro Lorenzo, ¿sería tan amable de comentarnos cuáles son los carriles de valoración de la reforma educativa? Claro que sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, en la reforma educativa, maestros, habíamos visto anteriormente que hubo pequeños problemas ahí con los docentes al momento de iniciar la reforma educativa. Los docentes que normalmente empezaron a dialogar y manifestarse porque existía un sindicato, ¿sí? Un sindicato donde la mitad de las vacantes disponibles los utilizaban para la venta o para un negocio para ellos, ¿verdad? Entonces, las plazas que se sobresalían, las plazas las heredaban y ahí había un conflicto de interés. ¿Sí? Había un conflicto de interés. Y no sé, el objetivo real que normalmente debemos de tener en cuenta en las reformas educativas es que los jóvenes, los niños, tengan una buena educación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esto, los docentes que estaban unidos junto al sindicato, tenían ese tipo de manifestaciones. Entonces, ellos organizaban cada vez que realizaban un cambio de gobierno, en las elecciones utilizaban la lista de los docentes para manipular las votaciones. Entonces, ahí hay un interés pues muy enorme que no debe de ser, ¿verdad? Porque la educación es muy importante para nosotros y para los futuros de nuestro país, que son los niños. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Y bien, para comprender un poco más del porqué de la presente reforma, háblenos acerca de la educación del siglo XXI. Ok, muy bien. En la educación del siglo XXI, actualmente nosotros para poder tener una vida muy, pues muy fácil, muy espléndido, en pocas palabras, pues necesitamos nosotros capacitarnos, ¿sí? Y tener una buena educación. Necesitamos actualizarnos y para poder tener una buena, pues nivel de vida. ¿Sí? Entonces, es una de las los primeros puntos. El segundo sería como la educación en la escuela. Tenemos diferentes modalidades y tenemos ahí como herramientas para poder prepararnos, ¿sí? No, para no poner el pretexto de que no tenemos cómo prepararnos, tenemos ahí diferentes tecnologías, las digitales que actualmente están a la vanguardia, ¿sí? Tratamos de utilizarlas para poder captar toda la información que está a nuestro alrededor. El tercer punto que nosotros estamos viendo es que en la educación, anteriormente no necesitábamos mucho la preparación para poder tener un buen ingreso. ¿Sí? Actualmente necesitamos prepararnos más para poder tener ingreso porque la vida constantemente se va modificando de acuerdo a la necesidad. ¿Sí? Y un cuarto variable que en el umbral educativo, que bueno, se ha elevado mucho porque en el pasado nuestros abuelos no tenían una buena educación, no tenían una educación muy elevada comparación con con la actualidad, ¿sí? Porque anteriormente nosotros podíamos o ellos podían estudiar nada más la primaria y con la primaria puedes encontrar un buen trabajo. Y en la actualidad, con la primaria no puedes encontrar lo que están pidiendo ahora, indispensable es la secundaria. Entonces, ahora, comparado a lo anterior y con lo de ahorita, necesitamos tener una buena educación. Por eso es importante toda la reforma educativa para llegar a hacer ese objetivo que es prepararnos, ¿sí? Para poder tener algo en la vida. Muchas gracias, maestro Lorenzo. Definitivamente el nivel educativo se ha elevado en cuanto a las exigencias en el plano laboral.
Gracias por su intervención. Bien, vamos ahora con la maestra Idalí. Idalí, ¿quién nos hablará acerca del porqué de esta reforma o por qué esta reforma es inevitable? Claro que sí. Buenas noches, compañeros, una vez más. Pues bien, en la reforma, según el autor que nos toca en este momento analizar, que es Otto Granados Roldán, él nos menciona en su análisis que, pues que México por años, por décadas, ha vivido años entre la simulación, la inercia y la frustración en materia educativa. Él comenta que se escolarizaba, pero no se educaba. Los intereses políticos estaban muy por encima de la calidad educativa. Es decir, se otorgaban grados, pero no formación como se hubiese querido. Y pues el mérito de los docentes fue sustituido por el clientelismo, es decir, pues los docentes que tenían ahora sí que relaciones personales con los demás arriba, pues eran los que podían acceder a una plaza o a una promoción o quedarse simplemente pues donde estaban, ¿no? Pero en realidad el docente que por sus propios méritos estudiaba o pues no lograba en realidad avanzar, lo que le llamábamos antes palancas, ¿no? Y que pues a lo mejor siguen prevaleciendo, según este análisis, no. Bueno, pues los gobiernos hicieron varios intentos por favorecer una reforma a fondo durante mucho tiempo, sin embargo, pues no lo lograron. ¿Por qué? Pues por la falta de voluntad política. En el 2013, diversos factores propiciaron que este contexto se optimizara para que para que la política mexicana pudiera llegar a hacer lo que es hoy la actual reforma y la que según el autor menciona que pues que era sí o sí, o sea, inevitable. Entonces, eso sería en cuanto a lo que nos mencionan por parte de la reforma inevitable. Muy bien, gracias, maestra. ¿Y nos podría mencionar cuáles son los puntos fuertes de la reforma? Sí, claro que sí. Pues bien, uno de ellos, el primero, que tuvo a su favor el consenso de los partidos políticos más importantes de México, un compromiso urgente en establecer mecanismos de igualdad de oportunidades para todos a través de la educación de calidad. El segundo punto fuerte de esta reforma educativa, pues es que sería la lucha por la equidad, que sin importar el origen social de los estudiantes, todos tendrían y contarían con mejores condiciones para el éxito profesional. Y el tercer punto fuerte de la reforma, pues es el que todos conocemos como servicio profesional docente, cuyo objetivo principal fue establecer un sistema orgánico que promoviera la selección, la actualización y la evaluación del magisterio. En este sentido, sabemos o se menciona que, pues que millones de docentes, gracias a esto, han podido obtener una promoción o ingresar al sistema y según como se menciona en este documento, pues es un proceso totalmente legal, transparente y que gracias a él ha permitido y permite y sigue permitiendo a los millones de docentes contar con una mejor calidad de vida, como bien lo mencionaba ahorita el compañero Lorenzo. Entonces, esos son los puntos más fuertes que esta reforma tiene. Muchas gracias, maestra Idalí. Bien, De nada. para tener un poco más de contexto, ¿qué les parece si analizamos datos duros de la presente reforma, los cuales fueron extraídos de una consulta realizada en diciembre del 2017? Y bien, primero tenemos la aprobación. A través de la encuesta realizada y de la consulta más bien realizada, tenemos que el 64% de las personas a las que se les preguntó están de acuerdo que se lleve a cabo la reforma educativa. El 70% concuerda en que la jornada escolar debe ser ampliada, aunque bien sabemos que
esto hasta cierto punto es posible debido a que no todas las escuelas cuentan con los medios, los recursos o la infraestructura para llevarlo a cabo. La evaluación docente, que es uno de los principales puntos a tocar en esta reforma, bien, el 79% concuerda que los maestros deben ser evaluados para determinar si el desempeño que realizan es el correcto o el idóneo. En cuanto a la idoneidad de los aspirantes, lo que es la consulta arroja de que a través de los exámenes de oposición que se han estado realizando, se ha incrementado el porcentaje de docentes con resultados idóneos. Es decir, que la evaluación realizada es un incentivo para que los maestros continúen preparándose y finalmente realicen una labor de mayor calidad frente a los alumnos en las aulas. Finalmente tenemos lo que es la remodelación de los edificios, que para el 79%, 71% de los encuestados menciona que las escuelas requieren rehabilitación para brindar un servicio de mejor calidad. Aunque bien, sabemos que esta parte no es tan equitativa, debido a que las escuelas de las ciudades cuentan con mejores equipamientos que aquellas que se encuentran en zonas alejadas o rurales. Los recursos no llegan de la misma forma en todas las zonas del país ni en todos los estados. Entonces, este punto habría que analizarlo un poco más a fondo, ya cuando se tengan datos un poco más concretos acerca de si realmente se está llegando el apoyo a todas las escuelas y en qué nivel. Porque, bueno, como ya lo acabo de mencionar, los recursos no llegan igual para todos y de la misma forma la calidad se ve un poco demeritada para aquellas escuelas en zonas rurales o alejadas. Bien, es hora de hablar acerca de las implicaciones de la reforma en el aula. En términos de aprendizaje o de efectividad de la reforma, tenemos que los resultados están basados en los resultados de dos pruebas principales, lo que es Planea y PISA. Aunque bueno, lo que es el análisis que se está realizando arroja que los resultados o el porcentaje de lo que los alumnos han obtenido en las materias o en las áreas de matemáticas y español se ha incrementado a partir de la implementación de la reforma. Pero de acuerdo con los datos de PISA, México no sobrepasa lo que es la media internacional. Es decir, que sí se ha obtenido un incremento sustancial, aunque no logramos aún así sobrepasar esa media o esa media internacional. El comparar, realmente creo que el comparar los resultados de México con otros países con mayor infraestructura, mayor equipamiento, profesores con un mayor incentivo económico y preparación, no es la vía más óptima para analizar los resultados de una reforma, porque finalmente estamos tratando de evaluar o compararnos con países con un mayor nivel de educación de entrada. Y definitivamente lo que son los recursos destinados a la implementación de la reforma, de la cual estamos analizando, tampoco son equiparables con los otros países. Entonces creo que se debe analizar de acuerdo a los resultados que se han tenido dentro del país y realmente preguntar a la sociedad si consideran que a través de la reforma los alumnos o sus hijos están teniendo mejores resultados académicos y si finalmente podrán tener alguna oportunidad de obtener un mejor empleo en el futuro. Y bien, pasamos a nuestro siguiente punto importante, que es ahora sí, las implicaciones de la reforma educativa en el aula. Pasamos o damos la palabra al maestro Lorenzo y iniciamos con la pregunta. ¿Realmente, maestro Lorenzo, considera que la reforma era totalmente necesaria? Ok, bueno, seguimos con esta pregunta. Gracias, maestro. Muy bien, en algunas partes la evaluación docente, los profesores lo veían de una manera que como que si los estuvieran castigando, ¿no? Porque les hacían una evaluación de acuerdo a lo establecido. Ellos pensaban que esto era como una forma de eliminarlos de la vía, del camino, ¿sí? Entonces, en realidad, una reforma educativa es para mejorar algo que no está funcionando correctamente, ¿sí? Entonces, y hay otro punto muy importante en estas reformas educativas, es que siempre en los programas federales, cada cambio de gobierno, en esta ocasión que son cada sexenio, se inicia un nuevo método, ¿sí? Una nueva forma de realizar alguna reforma educativa. Entonces, no se le da un seguimiento a algo que se inició. Entonces, aquí hay un pequeño confusión, un pequeño detalle que se debe llevarse siempre a cabo, de que si inicias algo, necesitas
terminar, pero ver realmente si está funcionando correctamente, ¿sí? Muy bien, maestro, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Entre los principales retos que están en curso de solventarse derivados de la reforma 2013, ¿cuáles piensa que son los más importantes? Muy bien. Bueno, los principales retos que se han visto o que se han derivado de esta reforma educativa es que se han cumplido a que los docentes se le da una capacitación para poder tener buenos resultados, ¿sí? Para tener buenos resultados y mejorar, obviamente, el nivel educativo. El nivel educativo va a la mano junto con la capacitación docente. Si nosotros como docentes, como maestros, no tenemos una buena capacitación previa, ¿qué es lo que vamos a enseñarle al alumno? ¿Sí? Entonces es importante siempre y cuando un docente esté bien capacitado para poder tener una buena herramienta para que el alumno pueda absorber toda esa información que tú como docente lo obtuviste en una previa capacitación. Y todo esto, la reforma educativa va a la mano con toda la capacitación docente y una mejora evaluación hacia el docente, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para que los alumnos sobresalgan, ya sea en una materia o en diferentes materias. Entonces, todo esto nos da una buena calidad al estudiante, ¿sí? Muchas gracias, maestro Lorenzo. Ahora permítame comentarles acerca del papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, en esta presente reforma. Y bien, lo que es el papel del Instituto Nacional de Evaluación se dirige en tres vertientes. La primera, el ajustarse de acuerdo a las decisiones del Poder Ejecutivo para atender las necesidades del país. Bien, se tiene que alinear de acuerdo a las decisiones o a los lineamientos que establezca el gobierno en turno. Uno de los principales retos o el segundo punto es impulsar temas como la asistencia de todos los niños y niñas a las escuelas. Yo creo que esta parte es compleja porque no se tiene una cobertura total en todo el país. Sabemos que en las zonas rurales algunos alumnos o algunos niños no asisten a la escuela por diversas razones. Yo creo que esta parte es uno de los principales retos que el INE tiene para llevarlos a cabo. Y la tercera vertiente es atender el rezago académico en todas las escuelas que así lo requieran. Definitivamente tiene que ampliar la cobertura o la asistencia que da cada una de las escuelas para realmente determinar el porcentaje de alumnos que asisten, los que no asisten y los que asisten de manera intermitente para poder apoyar o buscar las estrategias necesarias para acompañar a los padres de familia y a los alumnos y así asegurar que los niños finalmente asistan a la escuela y elevar la calidad educativa que reciben. Ahora, ¿cuáles son las áreas de oportunidad del INE en el marco de la reforma? Tenemos tres principales. La primera es que deben reorganizar y articular el trabajo de los secretarios de educación, supervisores y directivos. Esto para que realmente todos vayan en la misma línea, se compartan información y finalmente esta información sea recabada, que es el segundo punto, y analizada para entregar todos esos resultados a los estados y a la federación. Así determinar cuáles son las acciones pertinentes para atender las necesidades tanto de los estados como del país en general. La última área de oportunidad que realmente debe ser atendida es brindar acompañamiento a las familias para que se involucren en la educación de sus hijos. Creo que aquí está el reto principal, porque si de entrada los padres de familia no están en una total, digamos que no están totalmente convencidos de que la educación es la principal vía para mejorar su calidad de vida, difícilmente apoyarán a los niños para que asistan a las escuelas. Esto definitivamente limita lo que es el trabajo con que como docentes realizamos y finalmente el logro educativo en general del país se ve demeritado. Muy bien. Gracias. Pasamos ahora con la compañera Idalí para que nos responda si realmente el INE está equipado para llegar directamente a las escuelas y si tiene el suficiente presupuesto y facultades para llevar a cabo la tarea que tiene encima. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues bien, aquí en este punto, las
se dice que las nuevas tecnologías hacen una diferencia enorme en este sentido. Es decir, podemos llegar de manera prácticamente gratuita al universo de escuelas de educación básica del país a través de esto. Pues las entidades federativas tienen sistemas de información a través de los cuales conectan con todas sus escuelas en cualquier momento, y estas reportan por este medio pues tanto con calificaciones, asistencias, cuentan con expedientes escolares en línea, etcétera. Es decir, cuentan con todo un sistema de archivos en los que no es dificultad para nada compartir. También utilizar estos medios se dice que no es costoso para nada. Se trata más bien de estrategias para llegar a las instancias del sector educativo que más lo necesiten. Y pues incorporar a las escuelas y a las familias, como bien lo comentaban, en este proceso de acompañamiento, tanto de alumnos o hijos. Esto puede ser de gran impacto en la calidad de la educación y, por supuesto, en la vida de las familias. Y bien, maestra Idalí, ¿podría agregar algún comentario acerca de lo que es las implicaciones de la reforma educativa desde una perspectiva o desde una visión, desde un aula de clases? Pues aquí es muy importante escuchar a todas las partes involucradas. ¿Sí? Se dice que se reconoce pues que falta ser más proactivos para escuchar tanto al director escolar, al padre de familia, al docente. ¿Por qué? Pues porque ellos son los principales actores y usuarios que aún pues no se han incorporado del todo, y de quienes tendremos una gran respuesta, una mayor presencia y pues por supuesto un mayor impacto en la misión del instituto que es la calidad educativa. Muchas gracias, maestra. Damos la palabra al maestro Lorenzo para que nos dé algunos comentarios finales acerca del análisis que realizamos el día de hoy. Ok, muchas gracias. Muy bien, yo creo que es importante para que funcione bien la reforma educativa. Debemos estar involucrados todos, ya sea la parte política, la parte educativa y como nosotros los docentes y las demás personas, por ejemplo, las sociales, ¿no? Entonces es muy importante que haya pues una dinámica entre ambos, entre varios para que pueda funcionar esta reforma educativa. Muchas gracias, maestro Lorenzo. En lo particular, considero que la reforma educativa definitivamente tiene algunas vertientes o puntos que necesitan ser atendidos, principalmente en cuestiones de cobertura y asegurar que todos los alumnos asistan a la escuela y reciban una educación de calidad. Porque creo que no solo se trata de evaluar el desempeño de los docentes, sino es asegurar que todos los maestros realmente tengan un seguimiento y que se les proporcione las herramientas para seguirse actualizando. Creo que esta parte es la que no se ha atendido. Y si no se les proporciona un sistema de actualización que realmente les ayude a adquirir nuevas herramientas o actualizar en cuanto a los métodos de enseñanza y aprendizaje, difícilmente se obtendrán buenos resultados a partir de una evaluación de su desempeño. Entonces, antes de sacrificar al cuerpo docente por el trabajo que se realiza o la forma en que se lleva a cabo, yo creo que lo principal o lo primero que se debe hacer es asegurarse de que los maestros tengan la forma o los medios para continuar con una preparación académica, ya sea a través de posgrados, a través de estudiar otra licenciatura, cursos o algún tipo de capacitación que realmente les permita actualizarse y brindar un mejor servicio a los alumnos. Y bien, ¿algún comentario final o algo más que deseen agregar, compañeros? Pues nada más, bueno, yo por mi parte considero que esta reforma tiene cosas muy buenas, muy rescatables. Sin embargo, al igual que ustedes, pues difiero un poco también en lo que en el papel se plasma, ¿no? Yo creo que es bien bonito el discurso, es bien bonito todo lo que está ahí en las letras, pero los que estamos involucrados directamente en esta labor, que somos los maestros, frente a grupos, sabemos verdaderamente las necesidades que hay. Entonces, sí, la política
plasma todo de una manera perfecta, pero sí hace falta un poquito más de impulso, un poquito más de atención, de acompañamiento al docente y a las familias, que verdaderamente pienso que es la raíz de todo, donde se están acabando los valores, donde los niños están perdidos un poquito, y nosotros lo estamos sufriendo en las aulas por la falta de compromiso de las familias. Pero sí, definitivamente, pues el discurso está padre, ¿no? Está bien bonito, pero sí, nosotros como principales involucrados, como bien decían ustedes, es necesario pues que tengamos un poquito más de atención de los de arriba. Y como decía una parte de la que me tocó exponer, antes la educación estaba hecha de simulaciones. Pienso que seguimos desafortunadamente, en ese estatus de simulación, en muchas cosas. Pero bueno, finalmente tenemos que seguir en esto, ser optimistas, que los niños y los adolescentes son los que nos ocupan. Entonces, por mi parte es todo, compañeros. Yo les agradezco mucho su participación y su atención. Gracias, maestra. Y bien, con esto cerramos lo que es el análisis del tema de hoy, acerca de los saldos y desafíos de la reforma educativa. Se despide de ustedes la maestra Idalí López Ávila, el maestro Lorenzo Francisco Pedro y un servidor, el maestro Rocky Martín Reyes Rodríguez. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias.